Ver las cosas por lo que realmente son no tiene precio. Por eso, en este video, te mostraré una de las cosas más espectaculares y estremecedoras de la televisión, que fue registrado en vivo. Muy pocas ocasiones la realidad supera notablemente a la ficción. Tal fue así este caso que dejaré que tú lo veas con tus propios ojos. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and no one's heard from her since. Did you see her hang out with anyone at the time, anything like that? I mean, no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, you always hear noise outside, but it's just people walking by pretty much. And she just recently graduated from Mercer? Yeah, she and I we were both JD students. We graduated back in May. What kind of person was she? I mean, what did you see her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do you know any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because I mean, we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss. But I mean, she had a door jamb that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Quiero que por favor recuerdes el segmento de la entrevista que acabas de ver. Ahora, primero que nada, te pondré en contexto. El joven que ves en la imagen y anteriormente en la entrevista de televisión se llama Stephen McDaniels. Era un excelente y destacado estudiante de Derecho. Dicho por sus propios compañeros y amigos de la universidad, McDaniels era un chico amistoso, amable y muy encantador, pero detrás de su personalidad existía un lado oscuro, un lado el cual lo sabía ocultar y que solamente su propia familia conocía bien. Glenda knows it, your mother. Your sister knows it. Your sister's husband knows it. The one that used to beat your sister, he knows it. You know what he said? He said he's a crazy motherfucker is what he said when I called him. That's your own family calling you crazy. Your own family said you're crazy. Nobody wants to see you. Nobody's coming to visit you. Ahora te contaré la otra cara de la moneda. Quien ves en imagen es una joven llamada Lauren Higgins. Ella era vecina de Stephen. De hecho, estudiaban juntos en la misma universidad y también tenían una afinidad de amistad muy cercana. Stephen estaba locamente obsesionado por Lauren, pero en esta ocasión era distinto. Este sería el típico caso que por parte de uno de los dos existe esa pequeña obsesión o atracción. Pero en cambio, por el otro, sencillamente pretendía una simple amistad.
El video que estás viendo fue realizado desde afuera del apartamento de Lauren. Como puedes apreciar, fue grabado desde el exterior de una de sus ventanas. Pero lo más cruel e impactante del hecho es que varios minutos después del metraje que estás observando, Lauren Higgins fue brutalmente asesinada. Horas más tarde fue hallada por la policía en la basura. Sus restos estaban dentro de varias bolsas negras de plástico. Lauren fue desmembrada parte por parte y arrojada en un basurero cercano a un estacionamiento del apartamento en donde ella vivía. Su asesino utilizó diversas herramientas, desde sierras eléctricas hasta objetos filosos, para poder cortarla en trozos muy pequeños y posteriormente tirarlos en la basura. Hoy, al principio del video, ¿te acuerdas que te mencioné que recordaras la entrevista que le realizaron a McDaniels? Déjame decirte que quien ves en imágenes no es un chico preocupado por la aparición de quien era su vecina, compañera de universidad y además su amiga más cercana. Déjame decirte que quien ves realmente en la grabación es un chico el cual sabe y es consciente que su vida está totalmente arruinada y acabada. Él sabe que es solamente cuestión de tiempo. Todo esto te lo menciono porque sencillamente él fue quien asesinó y descuartizó despiadadamente a Lauren. This is the end. Is there anything you want to say? I didn't do anything. Well, that's what you say. That's what you say. Stick to your story. Because it's over. We're tired of talking to you. Okay? We know you killed her. We know you put her body in the trash can. Simple as that. Como hice referencia al principio del video, ver las cosas por lo que realmente son no tiene precio. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.